hablemos de los tratados de libre comercio. Entre el 96 y el 2000 se sigue el debate, se van regulando la entrada a Colombia, por ejemplo, de mecanismos transgénicos, regulando en el sentido de darle a la empresa internacional todas las posibilidades para que se instale y para que no haya lugar a que ningún movimiento vaya a perjudicar sus intereses. Pero es el TLC el que logra definitivamente ponerle dientes a esa intención del gobierno de defender lo que denominamos la confianza inversionista. Claramente en el tema de biodiversidad, que es uno de los temas que aparecido debajo de la mesa, Estados Unidos dijo muy claramente, nosotros queremos con este tratado de libre comercio acceder a plantas, animales y a tejidos humanos. Y para eso la decisión 391 nos estorba. Entonces, Colombia, porque al principio acuérdense, el acuerdo no era con Colombia, era con los países europeos. Para eso, ustedes que tienen que reformar la legislación andina y la ley de la 486 andina sobre derechos de propiedad intelectual. Un artículo que yo hice sobre la crisis de integración andina en la negociación de biodiversidad. Vemos claramente que ahí se confronta Colombia con Venezuela. Por ejemplo, Colombia con Ecuador, Colombia con Bolivia. Estos países dicen claramente, primero, la biodiversidad es un recurso estratégico de nuestros estados y no está en términos de negociación. En segundo lugar, no estamos de acuerdo en violar las reglas de la decisión andina. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, Evo Morales planteó muy claro, les digo al gobierno colombiano, acuérdese la cláusula, usted no puede negociar nada en materia de biodiversidad sin consultarlo a nosotros, al resto de países. ¿Y Colombia qué le dijo a Bolivia? Propuso una propuesta de veto a Bolivia por obligaciones no cumplidas con Colombia para poderlo excluir del TLC. Venezuela planteó también que ellos en conjunto no estaban de acuerdo con el TLC porque obviamente el TLC está orientado a garantizar la entrada de grandes empresas en áreas estratégicas, como servicios, salud, educación, etc. Pero en términos de biodiversidad, aludiendo también a la protección del conocimiento tradicional. Venezuela decide no va a jugar al TLC, está en desacuerdo y es en ese momento que empieza, Venezuela rompe con la CAN y decide salirse de la CAN. Cuando Colombia propone el veto a Bolivia, Bolivia decide salirse de la CAN, porque además estamos hablando de un país que es 80% población indígena y donde se tiene muy claro qué es esto de los recursos estratégicos, no solamente biodiversidad, agua y demás. Ecuador, al principio tenía al presidente Palacios, después de la caída de Lucio Gutiérrez, que al principio ambivalente, Correa está metido en las negociaciones del TLC y se renuncia como ministro de Economía mostrándose en desacuerdo con el TLC. Ahí empieza su candidatura presidencial. Hay un movimiento muy grande contra el TLC y cuando cae el gobierno Palacio y bueno, se dan las elecciones generales, llega Correa ya con una posición mucho más clara en términos del TLC. Entonces se queda Colombia y Perú solos. ¿Y qué hace Colombia? Colombia quiere negociar la biodiversidad, quiere aceptar todas las condiciones que le va planteando Estados Unidos, que cuáles son, que Colombia además se inscriba en el UPOV 91, que es un sistema de protección de variedades vegetales que obliga a que cualquier campesino que vaya a utilizar una semilla u otra, sin el consentimiento de tal empresa, si son semillas pues certificadas, tenga que pagarle a esa empresa por el resto de su vida. Tendría la empresa el derecho exclusivo sobre la utilización de esas semillas que tendría ese campesino, tendría que cobrar regalías sobre esas semillas, el campesino no podría libremente darle las semillas al otro, y son semillas, digamos, producidas en principio en el acceso al recurso genético con semillas originalmente de nuestros países, modificadas genéticamente, que luego son regresadas de nuevo en unos paquetes tecnológicos que son vendidos a través de en la cual se efectúa un contrato entre la empresa y el campesino. Para esto, el gobierno, para garantizar esto, el gobierno tenía que adherir
al tratado de la UPOC 91, a lo cual Colombia se había resistido porque sabía las implicaciones que tenía, y la adhesión al Tratado de Budapest, que es el tratado internacional que regula el problema de los microorganismos en términos de patentes. Pero además de que el TLC explícitamente causa un revuelo muy grande, acuérdense que el gobierno dijo en el tiempo: nosotros no vamos a patentar plantas animales, fue un escándalo en el mundo entero porque ni la OMS lo prohibía y Colombia ya lo estaba proponiendo. También implicaba el TLC un aumento a la protección de las patentes, es decir, Colombia dice: no solamente nosotros le garantizamos a las empresas que vengan, cobren regalías, patenten y acceden libremente, y nosotros vamos incluso a pagar, si llega a haber algún movimiento de resistencia, eso que se llaman altos costos de transacción, los pagará el Estado. El Estado se compromete a indemnizar esa empresa si se demora en entrar a una comunidad indígena o etc. Pero una vez patentado, además Colombia le garantiza la extensión de las patentes. Si antes eran 20 años que una persona podía recibir, o una empresa, recursos por esto que supuestamente había inventado, porque aquí en este caso, ese es otro aspecto del debate, no ha inventado nada, porque lo que hace es sustraer conocimiento al campesino o al indígena que lleva años manejando semillas y plantas. Entonces, se le traslada, digamos, la propiedad y su rentabilidad a la empresa por más de 20 años. Aún se aumenta el periodo de las patentes, en ningún acuerdo de libre comercio existía eso. Y también lo que se llama la reserva de información, es decir, todos los estudios que logran argumentar y que demuestran las propiedades de estas plantas, su altura inventiva, eso permanece en secreto durante tantos años para que nadie más lo pueda utilizar. Normalmente son 5 años de protección. En el caso de Colombia, Colombia accede a que estos también se aumenten indefinidamente. Además de confianza inversionista, garantías, plazos de protección, hay unas cláusulas explícitas en las que el Estado se compromete a que hará todo lo posible para que las compañías extranjeras puedan patentar, a que no van a evitar cualquier tipo de perjuicio irrazonable, dicen los términos del acuerdo de libre comercio, que vayan a afectar al titular de la patente. Y ojo, estas cosas las escribimos nosotros en el Ministerio de Comercio Exterior, porque está prohibido que nosotros, Social Colombiano, tengamos, ¿cierto?, un documento de negociación. Tenemos que entrar allá, mirar y firmar y decir que no le vamos a decir a nadie lo que leímos. ¿Por qué esas cláusulas? ¿Por qué si está bueno el TLC no puede ser abierto a todos? ¿Por qué no lo podemos analizar? ¿Por qué tener que poner nuestro nombre? Y si llegamos a divulgar algunos de los párrafos que están ahí en ese momento, podemos ser objeto de una investigación por parte del Estado. ¿Quién se está beneficiando? Bueno, ese tipo de normas son impuestas por Estados Unidos al gobierno y a los negociadores. Otro tipo de cosas que se dan en este tratado con Estados Unidos son las nuevas concesiones al conocimiento tradicional. Se escribe una carta que se llama la Carta de Entendimiento de Biodiversidad y Conocimiento Tradicional, en que se plantea fácilmente que se hará todo lo posible para acceder al conocimiento tradicional. Ellos dicen para compartir información que pueda tener relevancia en la patentabilidad de las invenciones basadas en conocimiento tradicional y recursos genéticos. Es decir, queda claro qué es lo que se quiere con este programa de biodiversidad. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es el que logra aterrizar toda esta gramática ambientalista sobre la biodiversidad y nos mete en el problema que es el problema de comercio, de acceso a recursos, derechos de propiedad de unas empresas, control territorial, también cesión de derechos de soberanía por parte del Estado y unas formas jurídicas internacionales donde quien gane será pues los pools de abogados que tienen estas grandes empresas y que en virtud de estos tratados de libre comercio sí las van a hacer cumplir, porque una cosa es tener una Agenda 21 en Río de que tendremos un mundo sustentable y los estados verán si lo hacen o no, y otra es cuando firmamos un TLC, esa es la gran diferencia. El caso es que Colombia se queda firmando el TLC solo, Perú lo firma antes, pero aún cuando el de Perú también es muy delicado, el de Colombia todavía es peor, porque además nuestra delegación colombiana, la misma que viene negociando la biodiversidad de Río, es la que le ofrece a Estados
Unidos incluyamos la biodiversidad en el TLC. Y son ellos los que proyectan los términos de la negociación de la biodiversidad de Estados Unidos. Dicen, buenísimo, bienvenido. O sea, ese es el tipo de legados que tenemos nosotros y que están negociando en la conferencia de las partes este año también. Este era el escenario de Estados Unidos, digamos, hasta el año 2006. Y vale decir que los funcionarios del Ministerio de Protección Social que hacían parte de la mesa de protección intelectual se pararon de la mesa en un momento de la negociación y dijeron: este gobierno está entregando todo, nosotros nos retiramos. Lo que hizo el gobierno unido fue decirles: bueno, ustedes se retiran, pero callados, siguen como funcionarios públicos, vuelven a sus puestos, no va a haber retaliaciones, pero la información sobre el tratado permanecerá confidencial. Luego aparece, bueno, ustedes saben lo que pasa luego en las elecciones en el 2008 en Estados Unidos, donde uno de los asesores principales de la candidatura de Hillary Clinton es uno de los asesores del gobierno, pagados por el gobierno colombiano, para que haga lobby en el Congreso estadounidense para convencer a demócratas y a republicanos de la firma del TLC con Estados Unidos y Colombia. Luego aparece Europa, y entonces aquí siempre se ha tenido la idea de que Estados Unidos es el malo del paseo, pero Europa, no, ellos defienden los derechos humanos, el Parlamento Europeo, hay una imagen, pero no solo recordar que el concepto de injerencia humanitaria se lo inventó Bernard Kouchner, que es el canciller del gobierno francés actual. ¿Eso qué quiere decir? Que en países que no se pueden gobernar muy bien a sí mismos, unas ONGs sabias, pulcras, éticas, pueden entrar a hacer una intervención, injerencia humanitaria en bien de la sociedad. Eso es lo que ellos son los que deciden cuáles son los términos de esa intervención. Entonces, para entender un poquito, Europa tiene un poco otra mentalidad, otra retórica, pero en términos concretos la intención es la misma de Estados Unidos. Europa se presenta y dice: nosotros como Unión Europea, no un país, queremos negociar con un bloque de países. Ellos se dan cuenta que pues, Colombia es muy importante para Estados Unidos y tenerlo como aliado, pero finalmente los recursos genéticos y la biodiversidad están no solamente en los países andinos, que son uno de los focos más importantes, pero también en toda la zona, digamos, de Centroamérica, Brasil. Pero entonces Europa dice: hagamos un acuerdo de cooperación entre Unión Europea y países andinos. Entonces los países andinos, en Venezuela, dice al principio, interesante, hagamos un acuerdo político, y Europa dice: esto no es un TLC, es un acuerdo de cooperación en diferentes temas políticos y comerciales. Pero da la casualidad que lo que realmente termina concretándose en el TLC con Europa es el aspecto comercial, y son, en términos de biodiversidad, es el desarrollo de estos puntos que ya se habían iniciado con Estados Unidos, que se profundizan, si cabe, aún más con el TLC con Europa. Primero vale decir una cosa: Europa llega también con condiciones y dice a los países: primero, este TLC va a ir más lejos que el TLC con Estados Unidos, o sea, el aspecto comercial va más lejos que en Estados Unidos. Estados Unidos hace un acuerdo con Europa y ya lo prevía en el TLC, y era: si hay un acuerdo con otro país, todo lo que se le conceda al otro país se le concederá automáticamente a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos gana con el TLC con Europa, porque si se amplían más las condiciones de la negociación, Estados Unidos va a terminar siendo beneficiado también. Y tercero, Europa le plantea a los países: ustedes tienen que reformar la decisión andina, porque está obstaculizando esa entrada de la Unión Europea. Y Colombia, como siempre, se encarga de liderar, de convencer a los países con esa cancha rota las modificaciones de las reglas andinas. Por eso le sirve a Colombia haber sacado a Bolivia. Venezuela ya no está en la CAN. ¿Quién queda? Ecuador todavía sigue en la CAN en ese momento. Ecuador, Perú